Mi nombre es Alcide José Goicoechea Cruz, y bueno, soy representante legal y también el gerente general de Los Herrajes Restaurantes. Okay. ¿Podrías contarme un poco cuándo y cómo nació Los Herrajes? Sí, Los Herrajes nace pues como un sueño en el año 1995. Ya estamos en 29 años y lo que nada más teníamos claro en ese entonces, porque nadie de la familia ni amigos cercanos tenía restaurantes en ese entonces, era que teníamos que tener dos cosas valiosas de la mano, que era, le llamamos en ese entonces el binomio perfecto, que era tanto el servicio como el producto tenían que ser de excepcional calidad. Entonces, tal es así de que en ese entonces, bueno, ahora estamos acá en el segundo nivel, ¿no? En un salón que se llama Chan Chan. Pero en ese entonces, en el año 95, imagínense, esto era como una especie de choza, pequeño, casi la mitad. Teníamos solamente 6 mesas, ¿no? La cocina era multifuncional, o sea, era cocina, era caja y era almacén, depósito, y teníamos un bañito al fondo que era para hombres y mujeres. Bueno, los servicios higiénicos me encargaba yo de la limpieza y también del trapeo en general. Pues todo empieza así, como una empresa familiar. Mi madre estaba en cocina, teníamos una sola persona en cocina, ella monitoreaba más o menos, y mi papá era el que me apoyaba a mí en cuanto a las compras y en cuanto a estar viendo. Inclusive nos turnábamos a veces porque empezaban a llegar a veces movilidad, claro, y se preocupaban por su cosa, como digo, que no, en ese entonces no sabíamos. Entonces nos cogió todo un proceso que ha sido largo de ir caminando de la mano, y teníamos que estar pendientes. Salía yo, salía mi papá, y preocupados porque el cliente esté tranquilo, disfrutando de su comida. Y bueno, eso era un poco los inicios, así se empezó acá, más o menos fueron los inicios en ese año 95, ¿no? Okay. ¿Y por qué el nombre Los Herrajes? ¿Hay algún nombre detrás, quizás? Sí, Los Herrajes, nosotros no teníamos el nombre. En ese entonces pedimos a Inca-Kola que nos ayude con el letrero, ¿no? Y nos pedían el nombre, entonces nosotros no teníamos el nombre todavía, y estábamos haciendo la limpieza una noche, bueno, lo hicimos de noche, y a la hora de abrir las puertas encontramos una herradura. ¿Qué pasa? Que mi papá había puesto, cuando se encementó, y en ese entonces era también el piso de cemento, puso 2 herrajes, pero en ese entonces habíamos visto uno. Entonces decíamos los girasoles, me acuerdo mucho ese nombre, los girasoles, los laureles, los eucaliptos. Pero al ver esto dijimos, mira, un herraje. Entonces el herraje sonó bonito y dijimos, lo asociamos a la buena suerte. No sé, saben, a veces gente que tiene un dije o algo y piensa que es la buena suerte si uno tiene un herraje. Pero luego, al abrir la otra puerta, seguía haciendo la limpieza, vimos que habían 2 herrajes. Llegan un poco, esos eran en ese entonces los zapatos del caballo, de un caballo de mi papá que tuvo de niño, y los mantenía y los tenía guardados, mira cuánto tiempo. Y cuando se hizo el cementado, él los puso a la entrada como pues juega 2 zapatos ahí al ingreso. Entonces de ahí, siendo 2, ya no era el herraje, sino eran los herrajes. Nos gustó a todos y quedó. Entonces estábamos como mis hermanos, estábamos los 5. Y bueno, quedó ese nombre, ¿no? Remonta un poco la infancia de mi papá, ¿no? Que le gustaba a él ver a los caballitos, pasearlos. Es más, decían por ahí de que a mi papá inclusive le gustaba tornearlos, o sea, un poco amansarlos, por decir. En ese entonces era un gran avanzador de caballos de esa época en su juventud. Y bueno, quedó ese caballito como parte de la historia, ¿no? Y se centró en esto. Dígase de paso que ese entonces también con lo que íbamos a empezar era un caldo de gallina, porque acá cerca tenemos un restaurante donde venden caldos de carnero. Y mi papá lo que no quería era competir, quería una propuesta nueva, porque algunos decían, uy, pero Rodolfo, algunos que sabían que íbamos a abrir el restaurante, ¿por qué no pones igual acá al costado? Si tienes, y mira, le falta, te hacen cola para entrar a ese restaurante. Sería lo lógico que acá tengamos uno de caldo de carnero, donde el rebote mismo, como se sabe, ¿no? El rebote de los negocios, cuando hay uno que está full, pasa al que está al lado, ¿no? O al frente. Entonces, en este caso, estamos nosotros al costado. Era la sugerencia, pero mi papá hablamos, dijimos no, nosotros hagamos una nueva propuesta, generemos un nuevo espacio y vamos construyendo una marca que al final pues quedó como Los Herrajes, ¿no? Y bueno, usted me ha hablado un poco de los inicios, ¿no? ¿Cómo sería después de la fundación? Quizás alguna experiencia, algún recuerdo que tenga de los siguientes años, o cómo fue el avance, ¿no? Desde los primeros años en Los Herrajes. ¿Qué experiencia, qué recuerdos tiene? Aunque bueno, sí, como les digo, los primeros inicios fueron mis padres que fundaron este sueño, con mis 2 hermanos, éramos 5, que empezamos este sueño
y los inicios se podría decir de que fue bastante difícil, porque como no conocíamos del negocio, inclusive cuando íbamos, por ejemplo, a comprar un pescado, nos daban, digamos, un pescado por otro, ¿no? O sea, no, por ejemplo, chita, me acuerdo, no era la chita cuando veníamos, la cocinera que ya conocí un poco, porque luego trajimos una cocinera de Tumbes, ¿no? Y se fue construyendo así, digamos, ya el equipo de cocina y todo. Entonces digo, pero para devolverlo era muy difícil, ¿no? Porque uno llegaba, nos ha pasado y decimos, pero esta no es chita. ¿Cómo contradecir a la persona que nos vende la chita o vende pescadería si ellos lo están vendiendo, estamos hablando del año 95, y nosotros desconocíamos todo? Entonces era difícil refutar algo así. También nos pasaba con pescados que a veces quisimos ir al terminal para ya conseguir un mejor precio, y cuando nos despachaban, una que otra pieza se llamaba pescado, venía en mal estado. Entonces cuando llegamos acá, lo revisaban y luego inmediatamente nos llamaban, luego que estaba haciendo el lavado de los productos, miren cómo les han dado. Entonces ya era imposible que hasta terminar, buscar a la persona que nos vendió en mal estado, ya era muy difícil, sino que uno no conocía, entonces no sabías el color del ojo, el color un poco del misma la textura del pescado, ¿no? Luego eso lo fuimos aprendiendo de a pocos. Igual en todo lo demás, tanto en las verduras como en los demás productos, ¿no? Siempre hemos tenido un poco también esa experiencia que veníamos y eso era por un lado. Por otro lado también era que el peso no era el que se decía. Entonces hay varias cosas y creo que eso va parte de la regulación que debería existir, pero que hemos ido aprendiendo y hemos ido tomando nota de cada cosa. Al igual que los demás productos con el cliente, ¿no? Clientes que te decían algo por el producto que le dabas, por la presentación, por la calidad del producto. Entonces, inclusive a veces hasta casi platos ya terminados, aparecía un pelito al final y nos devolvían todo el plato, no había que cobrarle. Personas que a veces hacían la cuenta y decían, sabían que éramos nuevos, como le digo, un local pequeño con 6 mesitas, todo, y todos, como se dice, medios, como estábamos en tómbola porque no sabíamos por dónde dirigirnos, y clientes que a veces al final de la cuenta, 6, 8 personas decían, mira, justo que se ha ido, se que iba a pagar la cuenta y no viene. O sea, nos quedábamos a veces sin que se paguen esas cuentas. En fin, es una serie de anécdotas innumerables en realidad, ¿no? Pero lo que hay que rescatar acá es que nunca, la verdad, mis papás permitieron que nos amilanemos, que tiremos la toalla, que digamos, bueno, esto no va más, porque habían días que también no entraba nadie al local, ¿no? Era muy difícil y luego fuimos ya cogiendo, una de las cosas fue la cortesía, que hoy en día hay mucha gente que inclusive viene y que creo que nunca ha venido, pero lo primero que pide, parece que se entregan, es la famosa zarandaja, que es, empezamos a dar una cortesía, que es la zarandaja, que viene es el frijol con un toquecito de ají mochero y el culantrito, y le damos un salpimentado especial ahí, y viene eso acompañado de un juguito que sale del mismo ceviche que preparamos. Con ese mismo juguito le damos el toque especial, y de refile que hacemos, aprovechamos también, tratamos de hoy en día al menos aprovechar al máximo, y salen pequeños trocitos de pescadito que va acompañando, y se hace una zarandaja bastante conocida acá, que todo el que viene siempre lo pide y es cortesía de la casa, juntamente con un maicito que viene de Cajabamba, es un maíz tipo pacho, ¿no? Que es un maicito de Cajabamba, del Valle Condebamba, que también tratamos de hacer un poco lo que es economía circular. Es decir, todos los conceptos se han ido ya complementando en el tiempo, ¿no? Así que bueno, empezamos así y por ahí vamos avanzando. Ok, ¿y cómo sientes que ha evolucionado el restaurante con el paso del tiempo? Porque por lo que tengo entendido, esto no es el único local aquí, ¿no? ¿Cómo ha ido expandiéndose? ¿Cómo ha ido evolucionando como restaurante? Sí, es bien interesante lo que me preguntas, porque como dicen muchos, el tiempo, todo evoluciona, todo cambia y evoluciona. Y felizmente ha sido cambios con evolución, que es importante, y con valor sobre todo, porque pensamos de que lo que estábamos haciendo no es solamente vender un producto, estábamos vendiendo salud. Y eso lo empezamos a mapear de una manera mucho más exigente, dando el salto a nuestros huertos ya orgánicos, de donde nosotros mismos nos abastecemos. Muchos de los vegetales, muchas de las frutas, el ceviche mismo, el limón que usamos para el ceviche, para el pisco sour como plato y cóctel emblema nacional, nosotros lo cultivamos, nuestro limón. Tenemos un pH especial para nuestro limón, lo trajimos de Tambogán, de la mejor zona donde se produce limón para el Perú y el mundo, y con eso hemos sembrado también una parcela de limón, tenemos también vegetales. Y las frutas que tienen acá, como por ejemplo para el desayuno guanchaquero que se da, hemos implementado el jugo de papaya, que también lo producimos nosotros. Es decir, muchos de los insumos que hoy en día
trabajamos en la elaboración de nuestros platos y productos, cócteles, en fin, nosotros mismos lo producimos. Tenemos una línea de negocio adicional que complementa esta operación, que la tenemos en 3 lugares, siendo la principal siempre para nosotros acá los herrajes de Trujillo, pero tenemos los herrajes del campo, ¿no?, que está en el kilómetro 5.7, carretera Huanchaco, y el otro que está frente al mar con una vista espectacular en Huanchaco. Entonces, estas 4 unidades de negocio lo venimos complementando y hemos tratado de complementar con el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad no solamente en el concepto mismo, sino también humana, que es al interno, con las capacitaciones, con la mejora continua de nuestro equipo de trabajo, que es la sostenibilidad humana, y la sostenibilidad ya en general, que es la que tenemos, por ejemplo, en este lugar que se llama Vivencial, que es donde manejamos energías renovables, como la energía solar y la energía eólica. Entonces, todo ello es un conglomerado de actividades que también se han ido mejorando, como por ejemplo, hoy en día se hacen circuitos guiados. Empezamos por los niños, que consideramos, siempre mi papá decía, el mejor patrimonio de una nación son los niños. Entonces, van muchos niños a este lugar y eso es un poco lo que más nos motiva. Ellos aprenden ahí de cómo sembrar, hacen jardinería, hacen circuitos guiados donde rescatamos el patrimonio en el concepto global de uso social de patrimonio. También tenemos rescate de cultivos nativos como el payar mochica, el ají mochero, la caigua, en fin, una serie de productos también nativos, ancestrales, como productos no tradicionales, la tuna como fruta emblemática nacional también, y el ají mochero, que le da un toque muy singular por sus características especiales que tiene. Y también una de las cosas que hoy en día estamos haciendo es impulsar la denominación de origen, que sea la primera denominación de origen en historia de la libertad para nuestro país, ¿no?, y el mundo también, ¿no?, con el ají mochero. Bueno, hay una serie de cosas que podríamos seguir conversando, pero me estoy centrando en algunas de ellas nada más. ¿Podría comentarme más o menos en qué año más o menos fue esto del Vivencial que me comenta, y también el local en Huanchaco, más o menos en qué tiempo fue? A ver, Huanchaco exactamente fue el 2001, ¿no?, pero por situaciones un poco familiares. Hay que cortar un poquito. Bueno, les cuento, lo que pasa es que en el 2001 a mi hermano le detectan cáncer y él era el que me ayudaba en las compras, hacíamos muchas cosas juntos. Mi otro hermano tuvo que viajar a Estados Unidos porque su sueño era estar fuera del país, como muchos que sueñan, dice, no, yo estoy afuera, ¿no?, me va a ir mejor. Y bueno, él fue y bueno, mis papás lo apoyaron en todo para que se vaya. Y pagamos el 2001 porque se compró y justo a mi hermano le detectan cáncer y bueno, y empezamos el 2002, ¿no? El 2002, o sea, el 2002 empieza en Huanchaco. Y bueno, ya desde ahí empezamos en Huanchaco, y sí, fue como un nuevo renacer para nosotros, porque un brazo fuerte estaba en Estados Unidos y otro brazo muy cercano y muy fuerte y con una sensibilidad única ya no estaba con nosotros, ¿no? Era el más bueno de todos, era el mejor hijo, y ya no estaba, ¿no? Era el que le gustaba las cosas que a mis papás les gustaban, ¿no? Por ejemplo, a mi papá le gustan los gallos y él estaba con él, ¿no? Inclusive desde chiquito, cuando lo primero que hacía mi papá, él cogía su gallo y también se iba al lado de él para... Entonces, yo personalmente no soy muy gallego, entonces no estaba mucho en esas cosas. Mi hermano sí. A mi mamá, por ejemplo, le gustaba mucho a veces arreglarse, ponerse así pimpi, como le gusta a ustedes, a las damas, y él era el que la llevaba. Y a pesar de niño, se metía en todo, ¿no? Igual cuando hacía reuniones mi mamá, porque era muy emprendedora siempre. Estuvo en Jafra, unos cosméticos americanos, también productos Ornella, que era una línea nacional, y mi hermano estaba ahí ayudándola, se iba por la Esperanza, me acuerdo, por los arenales que había en ese entonces, acá en Trujillo en ese entonces, no miraba al lugar, y como les digo, tenía una sensibilidad muy especial, muy aparte de ser el mejor de todos, era un hijo espectacular, ¿no?, con mis padres. Y creo que esa motivación, después de un año, en 2002, empezamos en Huanchaco. Ese año se cerró, no se hizo nada. Acá empezamos con las justas, estábamos ahí dándole.
Y bueno, entendimos que teníamos que continuar y bueno, y él me acompaña, ¿no? Que a veces cuando hablo con algún amigo me dice, pareces un poco loco, porque yo lo menciono a él, pienso que cuando tengo un problema o algo que ya parece que es insalvable, yo hablo con él en la noche, le pido algo y al día siguiente, como si algo se abrieran las puertas, aparece un conocido, aparece alguien y avanzo en lo que tengo que hacer. Porque siempre en la vida va a haber una serie de obstáculos, pero no debemos de sentir de que no es posible. Siempre la gente dice que los límites los pone uno, pero en realidad es de cierto, ¿no? No son estos personajes que nos hablan a veces cuando uno entra a Google o entra a Instagram o entra no sé, Facebook, sino es la realidad. Pero no hay nada mejor que lo vivas tú, que tú te decidas y te atrevas a dar siempre el primer paso. Va a ser difícil, probablemente te caigas, pero con seguridad lo vas a poder conseguir si tienes dos cosas, un buen corazón y determinación. Fundamental la determinación para que tú avances en lo que quieras hacer, ¿no? Y luego lo demás sí, el complemento que ustedes también están haciendo, que es el conocimiento, ¿no? Para que puedan ustedes empezar a armar esa marca personal que van a hacer ustedes en su vida y que es necesario. Así como hoy en día los RG es una marca, igual también tenemos marcas personales que son las más importantes y por eso podemos construir cosas mejores, ¿no? Porque lo hacemos en equipo, con el elemento humano que es fundamental. Por eso acá nosotros valoramos mucho y por eso decimos hoy en día que uno de los clientes más importantes es el cliente interno, que es nuestro equipo de trabajo. Es obvio que su hermano lo acompaña siempre. Bueno, ahora hablemos un poco de Totalmente. Perú. ¿Cuáles considera que son los platos más representativos, ¿no? De aquí de los Cerrajes? Bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos varios. Bueno, de verdad, qué bonita tu pregunta, porque el más representativo sin duda es el ceviche, ¿no? Sin duda es el ceviche, es el plato bandera, es el plato ideal. Tenemos, la gente pide los clásicos, que es el ceviche solamente de lenguado. Hemos ido, claro, cambiando, también hemos probado con toyo, hemos probado con una serie de pescados. Entre toyos hay, por ejemplo, una gran variedad. Escogimos el toyo ley, que es el más suave, que tiene mejor textura, pero que era difícil conseguir, porque hay tiempos de vida, hay tiempos que no hay. Entonces no se consigue un buen toyo, al menos de que definimos que con este toyo podemos hacer. Entonces, luego dijimos, como se dice, no hay pierde con el lenguado. El corvina a veces también se escasea, entonces dijimos el lenguado conseguimos de todas maneras, o acá, o donde haya, o nos mandan, pero hay lenguado. Entonces trabajamos con lenguado, que es un ceviche emblemático, y tenemos un ceviche de los Cerrajes también, que es un poco los mix de el lenguado, el ceviche de lenguado flanqueado por como un mini preparación, ¿no? En limón de cangrejo, que es tan gustoso. Usamos el cangrejo, hay que hacer el marketing a huanchaco, los huanchaqueros, el cangrejo huanchaquero es el que usamos para el ceviche. En el otro lado está un mix de mariscos, que es de todos los que nosotros tenemos de los frutos del mar, por decir así, ¿no? Langostino, calamar, pulpo, tallo de abanico, de los mejores mariscos buscamos, hacemos otra guarnición de cangrejo, huanchaquero, de mariscos. Hacemos uno también solo de langostinos, porque es importante darle un toque, a la gente le gusta mucho el langostino, y en el otro también hacemos ya un picadillo, porque hay gente que le gusta no solamente tener así en trozos grandes, digamos, los mariscos, sino también picadito, porque se digiere mejor. Entonces eso acompaña ya un choclo de yuca, un camote, y al centro armamos en forma de un herraje, ¿no? Camarones. Y bueno, más o menos por ahí. Y al medio está el ají mochero ahí como la cereza de este plato emblemático. Bueno, luego tenemos, a ver, eso sería en ceviches, en entradas podría ser, sí, tenemos conchita de parmesana, que es muy pedido, el pulpo al olivo, el cóctel de langostinos también, pero personalmente, si alguien me pregunta, yo le ofrezco, le digo, le sugiero una causa. Una causa sea de langostino, sea rellena con pulpo de cangrejo, en fin, porque ahí es importante el tipo de papa. Y nosotros conseguimos una papa en las variedades que tenemos, acá más de 2000 variedades, usamos una papa que se llama chaucha, que es una papa por su obligación, por su textura y por su presentación y color, personalmente, y lo he corroborado con algunos restaurantes importantes aquí en Lima, es la mejor papa para hacer causas, las que quieras. Entonces por ahí va una causa también fabulosa. Plato de fondo, bueno, arroz con mariscos es un clásico que a la gente le encanta porque lo sacamos un poquito meloso, entonces le damos un toque especial ahí, que generamos una especie de romance con el queso parmesano. Tenemos unas bases de salsa madre, salsa coral, y eso se funden y de verdad que queda bastante agradable. Entonces
podría ser un plato también interesante. El chaufa de pescado en trozos, que también muy bien. Hablando de chaufas, también tenemos una entradita que me he olvidado, que son de mis favoritas, que es los guantanes, ¿no? Hoy en día aquí no le gusta el chifa, entonces todo el mundo da el chifa. Entonces en algún momento, con mis papás que le encantaba el chifa, dijimos, ¿por qué no hacemos los guantanes también? Pues, ¿no? Entonces salió el chaufa de pescado en trozos y salió los guantanes en diferentes variedades, de camarones, guantanes con pulpa de cangrejo, con langostinos. Entonces esos guantanes también, bueno, se les está olvidando, es una entradita, un piqueo bastante interesante que también lo tenemos. Para no llenarnos de platos, porque nuestra carta realmente supera los 50 platos, voy a terminar con un plato que se llama Guarasuyo Mis Amores. Guarasuyo es un lugar muy especial que también queda en Cajabamba, en el valle, en Cajamarca, y era donde dice, cuenta, tradiciones peruanas, Ricardo Palma, que de esa zona salía la mejor lentejita serrana del Perú, para el mundo. Entonces, ya estamos hablando de hace muchos años, entonces dijimos, hay que revalorar, poner en valor esa lentejita serrana, porque hoy día uno va, y es cierto, no va a cualquier menú por ahí que va, o donde quieras, y pides un plato de lentejas y no hay, no está dentro del conglomerado de menús la lentejita serrana. Entonces acá tenemos ese plato, honrando, haciendo honor a la lentejita serrana, ¿no? De Ricardo Palma, de tradiciones peruanas, de Guarasuyo Mis Amores, porque pues con mucho amor lo hemos hecho para que disfruten acá las personas que nos visitan, ¿no? Entonces así es como está. Y es un tacu-tacu a base de lenteja serrana con arroz, porciones 3 por 1, ¿no? Esa es un poco la fórmula. Y le hacemos un dash de maracuyá, que es una esencia que sacamos de nosotros, y un flambeo con el licor de ají mochero, porque nosotros producimos, recuerden que les estaba hablando que tenemos algunos productos que nosotros mismos producimos, entonces el ají mochero le hemos hecho licor, que se llama pae, y con eso hacemos el flambeado de los langosinos, y con eso le damos un chorrito encima, lo hacemos caer para esa combinación queda muy bien con el tacu-tacu con lenteja serrana. Ese plato se llama Guarasuyo Mis Amores, y bueno, también es otro de los platos, digamos, por decir así, que lo pide mucho la gente, ¿no? Justamente hablando de la gente, ¿no? Como algunos de sus clientes, que de repente clientes de hace años, de sus clientes, ¿cómo es su relación con ellos? ¿Puede comentarnos? Sí, claro que sí. Es muy bonito cuando alguien viene y te dice, mira, ellos son mis hijos. Pero a estos jóvenes que vinieron de enamorados, que se casaron en el interín que empezábamos, ahora ya tienen hijos, y algunos ya han crecido, porque como les digo, todo evoluciona, todo avanza, y ya están prácticamente en la tercera generación de clientes, porque ya los hijos de estos hijos de los primeros clientes estarían ya visitando un poco a nosotros y ya los van hasta trayendo. Le dicen, mira, acá me enamoré de tu mamá, acá empezó nuestra familia, y bueno, ya son los nietos, ¿no? Les cuentan un poquito historias porque estamos, como le digo, ya entrando a la tercera generación de clientes, y eso es importante porque algo que tenemos que ver es que la familia tiene que fortalecerse, y yo considero que, junto con mi familia, que la gastronomía debe unir a las familias también, ¿no? Nos juntamos ¿dónde? En las mesas. Y qué mejor en un restaurante donde todos nos atienden, porque en la casa tenemos que hacerlo todos nosotros, pero en los restaurantes nos tienen que atender, y nos tienen que atender bien, con excelencia, con calidez, ¿no? Con amabilidad, y creo que eso es importante, ¿no? Que seamos un espacio donde la gastronomía no solamente genera dividendos, sino también construye, digamos, un espacio donde podamos compartir en familia, con amigos, y nos enlazamos también a nivel de diferentes espacios en el mundo, ¿no? Todo, vamos viendo comida gobesa acá, mencioné comida chifa, que es una comida un poco oriental, pero todo eso se va complementando, ¿no? Hoy día comida Nikkei, hay una serie de cosas que se van, digamos, complementando a través de la gastronomía. Y no perdiendo el tema de nuestra arte culinario, porque eso es ir un poquito más, digamos, a la parte ya de con qué insumos, con qué preparas esa gastronomía maravillosa para el mundo, como peruanos que hoy en día estamos inclusive en los primeros lugares, ¿no? Para que llevemos un mensaje como país, donde vaya nuestra gastronomía, lleve no solamente ese producto terminado, elaborado, como es un ceviche, como es un tacu-tacu, como es un lomo saltado, como es una causa, sino los insumos vayan con ello. Y eso es importante porque ahí generamos realmente un valor y un contenido sustancial para el desarrollo también de la persona humana, y en este caso del beneficio también de nuestros ciudadanos, de quienes estamos en este negocio, que también es la parte agrícola, la parte de ingeniería, y en fin, entonces
todos tenemos que tener una visión un poquito más complementaria, más integral, que la gastronomía y el arte culinario significa más allá de solamente vender una experiencia, sino es también construir un desarrollo sostenible humano para una sociedad como la de nosotros, ¿no? ¿Y ahora cómo considera usted que han logrado mantenerse vigentes a través del tiempo, ¿no? Como ahora tantos restaurantes han venido de ¿cómo usted considera que han logrado mantenerse, ¿no? Vigentes? No, son detalles que uno los va viendo, ¿no? Por eso les decía, a ver, alguien viene y encuentra un globito a la entrada o a la hora que se va. Por eso uno llega rápido, primero quiere comer, no está pensando si hay globo o hay dulce o hecho, nada. Entonces, en los globitos es para los niños. Los niños son los que traen a los papás. Entonces, siempre tenemos globitos acá, ¿no? No sé si han visto, ya lo pusieron, pero ya saben, mínimo mediodía tiene que estar ya operativo todo. Empezamos temprano en el desayuno, así que a veces se nos puede pasar. Pero esos globos dice, para crecer feliz el secreto es el cariño. Y eso está en un globito, y en un lado dice ese eslogan, y en el otro lado está, digamos, ya el logo de los herrajes, ¿no? Es un delfín saltando justamente en una herradura, como lo ven acá, ¿no? Porque dijeron, ¿qué hacemos con los herrajes? No tiene nada que ver con pescados, ¿no? Entonces hemos hecho saltar a un delfín, como si fuese un aro, sino que es una herradura, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho. La fidelización creo que empieza, si bien es cierto en el cliente en sí, pero empieza en el complemento que va viniendo. En este caso, lo más importante, los niños, ¿no? La esposa, en fin. Entonces hay que darles a ellos por ese lado, ¿no? Fechas que siempre hay, Día de la Madre, en fin. Siempre, por ejemplo, le damos una rosita que va complementada con un dulce, porque a quien no le gustan los chocolates, entonces o ese es un bonobón, o es algún rocket, algún chocolatito, dependiendo qué es lo que consigamos, pero lo más adecuado, porque eso le va endulzando siempre, digamos, el momento acá a las personas que vienen, ¿no? Sí, creo que son varias cosas, pero más allá de ello creo que es el servicio, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Hay muchas franquicias en el mundo, como por ejemplo Hooters, que su producto no es tan bueno, pero su servicio es excepcional. Uno va y se siente como, muy, muy en casa, a pesar que el personal que atiende, las chicas están un poquito holgadas, pero van familias. Uno va a estos restaurantes y encuentras a niños, a familias completas, con los niños ahí, y no hay ninguna malicia ni nada, ¿no? Eso también, desperjudirnos de algunos prejuicios, es importante, ¿no? Y sobre todo entender de que el trabajo, pues, hay que respetar. Y bueno, el servicio supera. Entonces acá lo que buscamos es que no vaya ni uno ni más. Tratemos que haya un equilibrio, no tanto el servicio sea bueno, sea excelente, como el producto también tiene que tener las mismas características. Así como le iba empezando por la suma de insumos que van a esa elaboración del producto, que es, los ingredientes mismos, que tienen que ser, digamos, en este caso muchos los compramos, pero muchísimos también los traemos nosotros mismos y garantizamos así la calidad de ese producto que ofrecemos, ¿no? Entonces eso creo que es lo que va fidelizando también a los clientes. ¿Y quiénes conforman más o menos el equipo de trabajo actualmente, ¿no? Quizás hay colaboradores de hace años que se mantienen, ¿quiénes son más o menos? Sí, bueno, los primeros colaboradores ya estarían cumpliendo 30 años, realmente no están, se han jubilado, acá ya hay algunos que se han jubilado, como la señora Olguita, como Nelly Varas, como Sonia, son de las primeras 3 con las que empezamos, digamos, acá ya el equipo inicial. Hoy en día tenemos un equipo renovado, un equipo que tratamos que esté siempre a tono con las exigencias, ¿no? Y también con las tendencias que tenemos. Hemos traído chefs reconocidos, como el chef acá trujillano, Martín Mantilla, que estuvo también con nosotros en la mejor época del Chelsea, estuvo apoyando a nosotros, tenemos un gran cariño a él. Y bueno, Don Oribe, de acá del Hilton, y así han ido otros chefs que también son amigos ya y vienen. Como últimamente acá en la UPN también, ¿no? Tenemos algunas personas que igual están siempre colaborando, ¿no? Con nosotros, ¿no? Como Mónica Segarra, en fin, hay una serie interesante. Y un chef también del área de cocina, y ahí nos vamos también trayendo un poco la academia, ¿no? Vienen algunos jóvenes también acá a hacer sus prácticas, a hacer sus trabajos, ¿no? Tanto en cocina como en atención. Igual también de CEFOP, que es un centro también de formación, ¿no? En cuanto a cocina, administración de restaurantes, hoteles, y bueno, también vienen de ellos, ¿no? CEFOP. Espero que sigan viniendo de las demás instituciones, porque siempre consideramos que la academia es fundamental, porque le da ese toque
ya más científico, con mayor calificación, ¿no? Al nivel de exigencia que hoy en día el mercado cada vez te exige más, ¿no? Entonces, eso también tratamos de que no falle, ¿no? Por eso nosotros también tenemos lo que son la categorización 3 tenedores, y por otro lado, lo refrendamos esto con BPM, que son buenas prácticas, que lo hace a través de MINCETUR, ¿no? El Ministerio de Economía y Turismo, para lo que es las capacitaciones del personal, y luego el mapeo para ver si se ha cumplido con las exigencias que ellos tienen y nos den esa certificación de restaurantes saludables, o que contamos con el BPM también adecuado, ¿no? Eso es un poco más o menos se resume, porque siempre la verdad que hay un montón de aliados estratégicos y todos, que de repente me estoy olvidando de algunos, pero bueno, para todos ellos saben que nosotros acá siempre son bienvenidos todos con quienes hemos disfrutado y compartido estos espacios. Bueno, ¿qué retos considera que han enfrentado como restaurante, ¿no? Quizás algo que recuerden muy bien en algún año que pasó, algún reto muy significante que los marcó quizás como restaurante. Bueno, hay algunas situaciones que se han dado, no sé si ustedes recuerdan, un tiempo donde el limón llegó a costar un limón un sol, ¿no? Entonces nosotros, pues acá no íbamos a poner, digamos, algo que no sea el limón sútil, el limón, digamos, para cada ceviche, que es en promedio, dependiendo, entre 3, 4 hasta 5 por cada plato, ¿no? Entonces era un costo altísimo en ese entonces, porque de toda la estructura de costos de un plato, en este entonces el ceviche, el limón siendo un sol era ya representativo, era como el pescado. Eso sí nos marcó un poco, nos dejó, pero teníamos también, digamos, al poco tiempo empezó a salir también la producción, porque no es que producimos limón en nuestra plantación todos los días ni todos los meses, también tenemos justo casi ya a poco tiempo empezamos a consumir acá nuestro propio limón. Entonces eso ya nos calmó bastante toda la parte financiera, ¿no? de ese sobrecosto que teníamos en cuanto al limón. Y por otro lado también hemos tenido épocas también difíciles, ¿no? Como por ejemplo cuando vino la salida de acá de Los Huaycos, justamente en esta avenida es una de donde la bajó todita el agua que llegó hasta Buenos Aires, ¿no? Justo pasó por esta avenida donde estamos acá, entonces prácticamente tuvimos que cerrar el negocio por más de una semana, casi 2 semanas me acuerdo, el 2017, claro, entonces eso fue terrible, ¿no? Nos afectó bastante y se cerró, como le digo, más de 2 semanas, y uno tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones, con los servicios, con el personal, igual, porque son cosas que salen fuera de control, pero que nosotros ahí tenemos que manejarlo, ¿no? Por ahí salieron algunas vacaciones para compensar un poco los tiempos, pero igual no fue suficiente, igual se asumieron ciertas cosas, pero se pudo ir superando, ¿no? Ahí. Y después, bueno, los temas que nos faltan, ¿no? Para ir, como verán, agrandando los negocios, creciendo, comprando algunas otras propiedades, también hay que endeudarnos. Entonces, a veces ese apalancamiento financiero sí nos generó, en algún momento, como teníamos problemas también un poco hasta de las ventas mismas, entonces sí tuvimos que buscar algunas estrategias, y por eso los aliados comerciales, como verán, como Inca-Kola, Bacus, verán algunos individuales ahí, a lo que hemos subido, también un poco compensaban algunos costos que teníamos, ¿no? de la operación. Ellos, bueno, nosotros le damos la idea y ellos asumían la facturación. Así que por ahí nos hemos ido también con aliados estratégicos apoyándonos, ¿no? Es importante siempre no estar fuera de la operación, ¿no? Hay que estar siempre con todos ellos, ¿no? Entonces, los aliados estratégicos siempre funcionan de forma muy importante en cualquier actividad empresarial. Y en la vida misma también, ¿no? Son los buenos amigos, ¿no? Los ángeles. Así que eso es importante tenerlo claro siempre cuando uno está en un emprendimiento, y no perder, como digo, la visión de cuál es el propósito, cuál es la misión y visión del negocio que uno va haciendo. Eso es importante también. ¿Podría comentarme más o menos cómo vivieron como restaurante el año 2020 después de la pandemia? ¿Cómo lo vivieron ustedes como restaurante? Sí. Bueno, mis papás de profesión son profesores, son docentes. Entonces, esta es una actividad que ellos ya lanzaron, como vieron un poco por la inquietud de querer avanzar a hacer cosas. Como le dije, mi mamá también estaba por Mela, directora de otras empresas, mi papá haciendo lo que es en ese entonces, me acuerdo, también siendo profesor, se metió un poco a lo que es el reciclaje de papel, de plásticos. Creo que fue uno de los primeros recicladores formales, porque él facturaba y todo, me acuerdo de ese entonces, ¿no? Él lo acompañaba de niño a Lima, cuando llevaba las cosas. Entonces se metía en diferentes actividades, y de ahí él, por el amor también a la agricultura, hizo, como les comenté en un inicio, su plantación emblemática, ¿no? La primera en el norte del país, que fue la tuna, ¿no? Él aprovechó ahí, por ejemplo, el tema de la cochinilla, que es una infestación que genera
los tintes en el mundo para darle color a sus cosméticos, la industria alimentaria, de la belleza. Lo usa hasta Coca-Cola para darle el color a su bebida. O sea, entonces él tuvo esa visión ya, ¿no? O sea, siempre ha sido un visionario también mi papá. Entonces entraba por todos lados, como se dice, pero bastante disciplinado y siempre con un espíritu humanitario increíble. Entonces creo que todas esas cosas han servido para ir, digamos, amalgamando todo este conglomerado de actividades que se ha realizado y que hoy en día, bueno, lo tenemos ya como una marca que es Los Cerrajes, ¿no? Que hacemos temas también sociales, pues estamos en varias líneas hoy en día de negocio y bueno, tengo el honor que mis padres han dejado en mí. Pero volviendo a lo que me preguntabas de un poco, cuál es un poco, me decías, qué es lo que, digamos, hemos hecho, ¿no? En estos, cómo vivimos la pandemia. Me puse un poco a ese espacio de mis papás porque mis papás ahora ya tienen ambos, ¿no? Juntos tengo 170 años con ellos, que me acompañan. Yo vivo con ellos, entonces decidimos cerrar, ¿no? Arreglar con todo el personal. Aguantamos como 2 meses, se estuvo pagando, pero ya no daba más, obviamente, ¿no? No daba más. Y nosotros no cogimos el tema de reactiva, que muchísimas empresas en el país se beneficiaron. Nosotros, a pesar que tuvimos esa posibilidad, nos invitaban el banco para darnos el dinero, era una exposición. Entonces, ¿para qué tener eso si es que por tener algo, primero que no íbamos a abrir, estaba claro, por mis papás que son mayores, y yo también, dije no, hay que priorizar un poco la salud, primeramente de mis padres y también un poco del equipo de trabajo, se les habló y estuvimos todo el año. Nosotros recién hemos abierto el 2021, a pesar que nos decían, oye, pero sea delivery, solo cerrado, ya, manda a tu gente que trabaje y todo. Decía, no ponen en riesgo tampoco a mi gente, no hay que cuidarlos porque son parte de la familia ya de Los Cerrajes. Entonces, nosotros nos mantuvimos aislados por ese tiempo, nos cuidamos y nos íbamos ahí donde les comentaba, al vivencial, ¿no? Al vivencial donde tuvo su cuerpo, tranquilos, y más bien algunas plantas iba la gente a sacar para curarse, porque tenían creencia en algunas plantas que tenemos ahí más de 200 variedades de plantas, entonces algunas por ahí les hacía muy bien, ¿no? Como la ivermectina, que está ahí en una de las plantas estas, que ahorita no sé, no recuerdo, pero las tenemos ahí, entonces iban y sacaban. Pero nosotros de lejito nomás nos saludábamos, a pesar que es el campo, pero sí, como le digo, priorizamos la salud de mis papás. Por eso el 2020 nosotros cerramos, que fue un 13, parece, de marzo, 13 o 15 de marzo, y no abrimos hasta enero del 2021. Y ahora una mirada al futuro, ¿qué planes tienen, ¿no? Para el restaurante en el futuro, más adelante, de aquí a unos años? Yo creo que una de las cosas que mi padre también soñó y iba a ser parte del legado, aparte de estas frutas nativas, emblemáticas con lo que hay, porque por ejemplo acá hay se hace un jugo popeye peruano que es con frutas que nosotros las cultivamos, que es la guayaba, la tuna y el maracuyá. Yo creo que una de las cosas importantes es que se rescataron productos para nuestra gastronomía, como el payar mochica, pero como tema emblemático del ají mochero. Mi papá en un momento, hace unos 20 años más o menos, me dijo, cuando probaba el ceviche, dijimos, ya no vamos a hacer ají limo ni esto, vamos a definir nuestro producto con algo que yo considero va a ser el mejor ají del mundo, y es el ají mochero. Entonces empezamos a sembrar solo ají mochero, tenemos varias variedades, se hizo un mejoramiento genético. Mi papá es amante de la agricultura, como les decía, entonces él empezó a trabajar con eso y tenemos un ají mochero espectacular. El grado de capsaicina que tenemos, que genera adicción en quien lo consume, es único. Y como le digo, creo que hoy en día en el mundo, según ceviche, más adelante tenga un sello de diferenciación, de singularidad, al ceviche mismo va a ser el ají mochero, que es lo que mi padre empezó a trabajar hace más de 20 años y que hoy en día estamos impulsando a través de un grupo impulsor con CEDEPA, con la Cámara de Comercio, con Huacas de Moche, con el patronato, también está UPAO, está la Nacional, está UPN, que tengamos la primera denominación de origen. Ya hemos hecho en Indecopi algunos alcances, hemos hecho algunos avances, los hemos acercado bastante, tenemos ya un expediente trabajándose con la Universidad de La Molina, pero por ahí falta algunas cositas, esperamos que se pueda culminar y tener, pues, para nuestra ciudad, para nuestra región y para el país, una denominación de origen para lo que ojalá algún día sea, lo que soñó mi papá,
el mejor ají del mundo. Entonces, llevar un pedacito de Perú a cualquier parte del mundo va a estar ahí, ¿no? En ese sello de singularidad. Eso creo que es uno de los legados más bonitos que podemos dejar. Y lo más bonito, como dijo mi papá, es que no sale a mi nombre la denominación de origen, sale a nombre de la ciudad, del lugar, del país, de la localización. En este caso, saldría de todo Moche y todo el valle de la costa, ¿no? Y ahora finalmente, ¿qué mensaje les gustaría dar a aquellas personas que todavía no han venido aquí a probar la comida de los Cerrajos? ¿Qué les gustaría decir? Bueno, yo les diría de verdad que se están perdiendo una gran oportunidad de disfrutar una gastronomía con valor, con contenido. Hacemos economía circular, compramos por ejemplo, el pescado a los huanchaqueros, ¿no? a la graneta ahí que necesitan de nosotros. Igual, todos los productos tratamos de hacer siempre, de darnos la mano entre los que nos conocemos, entre los que estamos cerca, y nunca perdiendo la esencia, que es el trabajo siempre con humildad, siempre con apertura. Y acá lo que van a encontrar es mucha amabilidad, también hospitalidad, que es hoy en día un concepto bastante amplio y que tratamos que nuestro equipo entienda, lo vea como parte de su vida diaria, ¿no? Porque aquí estamos 8 horas de trabajo juntos y tratamos de que el trabajo sea no solamente satisfactorio, sino que sea de disfrute, ¿no? Por eso quizás valga la pena comentarles que todo el equipo de trabajo en 2 semanas eligen qué plato desean almorzar, porque acá almorzamos también todos. Y el almuerzo que preparan, pues lo disfrutamos nosotros también con mis padres, con algún amigo si nos visita o con mis hijos. Y es que ellos eligen qué cosa quieren almorzar cada día. Entonces a alguien de repente no le gusta la carapulcra, no le gusta de repente la chanfainita, pero sí le gusta el cabrito, bueno, pedirán lo que les gusta, pero ese día se almuerza lo que a alguien le gustó. Entonces se repite en 2 semanas una lista de 14 platos, de los cuales todos el equipo de trabajo, prácticamente que llega más o menos a ese número, ha elegido. Entonces alguien se engríe siempre ese día. Y ese engreimiento también lo queremos hacer con todos los que nos visiten a Los Cerrajes, siempre bienvenidos. Tenemos acá en Trujillo, en Las Quintanas, en la Avenida Octubre, en Huanchaco, en la Avenida Larco, con una vista linda al mar. Y Los Cerrajes del Campo, que está dentro de Los Cerrajes Vivencial, donde también podrán hacer circuitos de cultura viva, de rescate de patrimonio y de respirar identidad, y por qué no soñar siempre con lo que nos deja la naturaleza, ¿no? De estar internalizarnos con ella y valorarla cada vez más, porque es nuestro mundo el que debemos de cuidar, ¿no? Así es que bienvenidos a Los Cerrajes nuevamente. ¿Sí? ¿Estuvo bien? No hablé demasiado, porque a veces yo doy ese defecto. Me dice mi mamá, hijito, tú